sublime gracia del Señor. Continuamos con nuestra enseñanza sobre la grandeza y la soberanía de Dios. ¿Qué hemos visto? Hemos visto que es necesario para rendir a Dios una verdadera adoración conocer quién es Dios, conocer cuán grande es nuestro Dios. Y hemos dicho, ¿sí? Estoy saltando muchas cosas porque no las puedo volver a repetir, que Dios se revela al hombre a través de sus atributos. Para el hombre es imposible conocer a Dios porque Dios es un ser trascendente, lejano, santo. Él es otro, no es como nosotros. Por esa razón, Él condesciende con su creación y se revela a la creación y se relaciona con sus criaturas, lo cual es otro atributo que se llama, ¿cómo se llama ese atributo? Inmanencia. La inmanencia es el atributo, podríamos decirlo, opuesto a la trascendencia. La trascendencia nos habla de lo lejano que está Dios, pero la inmanencia nos habla de cómo Dios, siendo un ser santo, otro, lejano, puede acercarse y relacionarse con nosotros que solamente somos criaturas. Esa es su inmanencia. Él se relaciona con nosotros y nos revela quién es en las Escrituras usando sus atributos, mostrándonos como dice la canción. ¿Por qué utiliza? Porque así nos va a quedar más fácil. La canción de José Luis Perales dice: ¿y cómo es Él? Cuando vengamos a la Biblia, tenemos que pensar en esa canción y preguntarnos: ¿y cómo es Él? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es nuestro Dios? Y la respuesta la vamos a encontrar en 66 libros. Desde Génesis hasta Apocalipsis se nos muestran los atributos de Dios. Y también vemos atributos de Dios en la creación, la revelación general. Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso es un lenguaje poético, metafórico, figurado. No es que los cielos hablen, los cielos no hablan, porque los cielos son nuestra atmósfera, son nubes. El segundo cielo es el espacio exterior. Allá es vacío, no hay nada. Ellos no hablan, pero el autor utiliza estas figuras literarias para decirnos que esa grandeza de la creación nos dice algo del Creador. Por ejemplo, a mí me gusta hacer las arepas que queden redonditas. Yo las hago que queden redonditas y me gusta que queden bien redondas. Pero habrá personas que llegan y le agarran y le dan así y les queda como huevo frito, ¿no? Irregular, una figura irregular, no se sabe si es cuadrada, si es redonda, ¿sí? Y el que vea una arepa hecha por mí va a decir: pero el hermano es como medio quisquilloso, le tienen que quedar redondas. Y el que vea una arepa hecha por Juanito, que la hace para le da 3 palmadas y la echa a fritar, va a decir: Juanito es descomplicado. Lo mismo sucede con la creación. Cuando nosotros vemos la creación tenemos que decir: este Dios que hizo la creación es un Dios perfecto, porque la creación es perfecta. Es un Dios poderoso, porque para hacer esta creación tiene que ser alguien supremamente poderoso. Tiene que ser un ser superior, un ser eterno, porque la creación tiene un principio y Él es antes del principio, etcétera, etcétera. Tiene que revelarnos atributos de Dios. Por eso el salmista utiliza el lenguaje poético para decirnos que los cielos cuentan la gloria de Dios. La grandeza del cielo y es grande, ¿sí o no? Pues el que lo hizo es tan grande. Eso pues para desmontar esa teoría
algunos que dicen, no, los pajaritos adoran a Dios. No, los pajaritos no adoran a Dios, los pajaritos cantan y ya. Ellos no tienen alma, ellos no racionalizan como nosotros. Ellos no saben quién es Dios. Hay personas que dicen, no, la Biblia dice que cuando los pajaritos cantan ellos están adorando a Dios. Y a mí me gustaría saber en qué parte de la Biblia está eso. No, cuando la Biblia habla en ese sentido, lo que nos está diciendo es que la creación nos habla que hay un creador. ¿Sí o no? La creación nos dice que hay un creador. Este teléfono me dice que alguien lo fabricó, no se hizo solo. Y si tiene una empresa, una marca, llámese Motorola, Samsung, un iPhone, ¿sí?, de Apple, eso nos dice que hay un fabricante que lo hizo. La creación tiene impresa el sello de Dios, y eso debe guiarnos a mirar hacia arriba y decir, alguien hizo todas estas cosas. Ese alguien tiene que ser poderoso, tiene que ser eterno, tiene que ser infinito y tiene que ser bueno. Tiene que ser bueno porque en cierta manera, entre comillas, la creación es autosustentable. La creación es autosustentable. Hay un ciclo del agua. ¿Sí? El agua es un recurso no renovable. ¿Sí? Sin embargo, no se ha acabado el agua. Es un recurso no renovable porque es un recurso mineral. No es renovable. Si pudiéramos gastarnos el agua de la tierra, no volvería a aparecer agua. Sin embargo, hay un ciclo del agua que mantiene al agua en cierta manera renovándose. Hay animales cuya función en la creación es controlar las plagas. Tienen una función, las bacterias tienen una función, aún las mismas moscas que son tan desagradables tienen una función, y todo funciona como un relojito. Eso nos habla de que hay un orden, no hay casualidad, hay causalidad, hay un orden. Nuestro Dios es un Dios ordenado, un Dios cuidadoso, un Dios minucioso. La luna ejerce una fuerza sobre la tierra, y por esa razón tenemos mareas en el mar. Si la luna no ejerciera esa fuerza, el mar se saldría de control. Hay un orden. No, la luna no está puesta allí para que nos dé ganas de comer queso. Yo miro la luna y me antojo de comer queso. No, la luna está puesta allí o para hacer poemas. Mi amor, tus ojos son como la luna. No, la luna está puesta allí porque tiene una función. Todo está supremamente puesto, ordenadamente y cuidadosamente. Eso nos habla de nuestro Creador. Continuemos. Entonces citábamos, para ya entrar en materia, Isaías capítulo 40, versículos 12 al 31. ¿Sí recuerdan? Y mencionábamos la cantidad de estrellas que hay en nuestra galaxia, la cantidad de galaxias que hay en el universo conocido, para mostrar la grandeza de Dios. Entonces, por favor, vamos a Isaías capítulo 40 nuevamente. Isaías capítulo 40. Miren que mi Biblia tiene un subtítulo allí: el incomparable Dios de Israel, porque en realidad Dios es incomparable. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Y nos utiliza unas figuras literarias también. ¿Sí? Eso hace parte de la inspiración verbal de la Escritura. Dios utiliza también el lenguaje del hombre en figuras literarias. Estas figuras están puestas allí porque Dios las puso adrede, a propósito. No fue que al autor se le ocurrió, venga, a mí me gustaría decir que Dios tiene manos. No. Dios le reveló al hombre esa verdad a través de una figura.
su grandeza, su perfección. Pero Dios no tiene manos, Dios no tiene pies, Dios no tiene cabeza, Dios no tiene boca, Dios no tiene lengua, Dios no tiene ojos, porque Él es espíritu, Juan capítulo 4. Entonces cuando la Biblia habla de Dios de esta manera, es Dios condescendiendo con nosotros, es Dios hablándonos como a los bebés. No hay forma de comprender a Dios, Él es incomprensible porque Él escapa a nuestra comprensión. Pero Él se hace comprensible para nosotros utilizando nuestro propio lenguaje y todas las figuras de nuestro lenguaje, exageraciones o hipérboles, parábolas, metáforas, comparaciones, alegorías, metonimia, onomatopeya, prosopopeya, las figuras de nuestro lenguaje para expresar quién es Él. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. Sabrán de su grandeza. Si Dios tuviera manos, toda el agua de la tierra cabría en el hueco de su mano. Es una figura literaria, pero también conlleva una exageración. Dios es tan grande que toda el agua le cabría en la mano, en una sola mano. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Dios es sabio, el dueño de la sabiduría. Nadie le puede enseñar a Dios. Dios no puede aprender. ¿Sí sabían eso? Nosotros podemos aprender. ¿Por qué razón? Porque somos limitados. Nuestro conocimiento es limitado. Cuando alguien no puede aprender, un humano, una persona no puede aprender, nosotros decimos es que es bruto. ¿Sí? Pero cuando hablamos de Dios, que Dios no puede aprender, no es porque Dios sea limitado en su capacidad cognitiva, no, es porque Él ya todo lo sabe. Todo lo sabe. No hay nada que escape a su conocimiento. Todo lo sabe. La omnisciencia de Dios no es que Él solamente sabe todas las cosas, no, es que Él todo lo sabe en todo tiempo. Él todo el tiempo sabe todas las cosas. No es que Él todo lo sepa porque tiene una bola mágica que Él la frota y en la bola mágica se ve lo que Él no sabe. Como los partidarios del libre albedrío que dicen que Dios en la eternidad vio que el hermano Javier, cuando le predicaron el evangelio, se iba a convertir y por eso lo eligió. En la eternidad, ¿sí? Cuando no había nada, solamente era Dios, nada había sido creado. Dios frotó la bola mágica, su bola de cristal, y vio que en el tiempo futuro Javier se iba a convertir cuando le predicaron. Y entonces, oído, no había nada, ni ángeles. Le dijo al Espíritu Santo, anótalo ahí, anótalo en el libro de la vida, porque Él se va a convertir cuando le prediquen. No. Dios se dio cuenta que Javier iba a recibir el evangelio y por eso lo anotó en el libro de la vida. No, porque Dios no puede aprender, Dios no puede ver cosas nuevas. Para Dios no hay nada nuevo. Para Dios no existe la novedad. Dios escribió el nombre de Javier en el libro de la vida porque Él lo eligió para salvarlo. Punto. Y como Dios eligió a Javier para salvarlo, orquestó un plan de salvación para salvarlo y llamarlo al arrepentimiento. Entonces Javier se arrepiente porque Dios lo eligió, no al revés. Los defensores del libre albedrío, y pues ese no es el tema, pero es que no puedo evitar comentarlo. Los defensores del libre albedrío dicen, no, Dios lo salvó porque sabía que él se iba a arrepentir. Eso ubica la causa de la salvación no en Dios, sino en el hombre, en Javier. ¿Por qué Dios salva al hombre? Porque Dios sabe
que el hombre se va a arrepentir. Entonces el hombre primero elige a Dios y después Dios reacciona a la elección del hombre. Eso es un error. Lo que la Biblia dice es que en primera carta de Pedro capítulo 1 fuimos predestinados, elegidos según el previo conocimiento de Dios por la presencia de Dios para obedecer, ¿sí? Fuimos elegidos por Dios en la eternidad para, no por. Este texto es un dolor de cabeza para los defensores del libre albedrío porque desmorona su doctrina. No, pero es que Dios me escogió a mí porque yo le elegí a él primero. Él sabía que yo iba a hacer la oración de fe. No, querido amigo. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice que fuimos elegidos no por obedecer, sino para obedecer. Dios nos eligió a pesar de nuestra condición de rebeldía, a pesar de. Nos eligió para obedecer. ¿Por qué la gente obedece al Evangelio y se convierten a Cristo? Porque Dios los eligió. Eso es lo que es el texto. Ahora, que eso no encaje con mis prejuicios teológicos, que eso no encaje con mi concepción de la salvación, y yo piense en mi corazón que no, yo soy el que elijo a Dios. Tú lo eliges porque Él te eligió a ti. Juan capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí, oído. Me estoy saliendo del tema, pero creo que es necesario aclararlo. Ninguno es ninguno. Nadie, ¿cierto? Ninguno. Ninguno es nadie. Nadie puede venir a mí, dice Jesucristo, a no ser que quiera. ¿Eso dice? ¿Qué es el libre albedrío? El poder de decisión que yo tengo de venir a Cristo, de venir a Cristo rechazarlo, de predicarlo. No, yo no quiero nada, yo no quiero. Más adelante, y un buen día me siento pecador y digo, oiga, yo como que me voy a arrepentir. Eso es el libre albedrío, la libre voluntad del hombre, cosa que Martín Lutero desmintió en su documento La esclavitud de la voluntad. La esclavitud de la voluntad. Entonces el Señor dice en Juan 44, ninguno puede venir a mí, nadie puede venir a Él. Ya con eso debería ser suficiente. Nadie puede venir a mí. Bueno, y entonces ¿quién puede venir a ti? Cristo, Señor, para ser salvo. Él mismo lo dice. Si el Padre que me envió no le trajere primero. Entonces ¿por qué venimos a Cristo? Porque el Padre nos trae. De otra manera, nadie podría venir ante Jesús para ser salvo, porque Él es el Salvador. Bueno, cerramos el paréntesis. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? Dios le preguntó a alguien cómo tenía que ser la creación. Dios le preguntó a alguien cómo tenía que ser su plan de salvación. Hijos, ¿cómo quieren que os salve? ¿Según vuestro libre albedrío o por mi soberana voluntad? Vamos a hacer una votación. No, Él no le pide consejos a nadie. Él no pregunta a nadie. ¿Yo por qué nací blanco? ¿Yo por qué nací oscurito? ¿Yo por qué nací alto? ¿Yo por qué nací bajito? ¿Yo por qué nací pobre? Dios no le pregunta a nadie. Uno nace donde Dios quiso ponerlo a uno, hermano. El que nació rico, Dios lo quiso poner ahí, ya. Y los socialistas cruzan los dientes, pero es que la verdad, Dios hace rico al que quiera ser rico, empobrece al que quiere empobrecer porque Él es soberano. No tiene que rendirle cuentas a nadie. A nadie. Señor, ¿y por qué tú escogiste para salvación a unos y a otros no? Porque Él es Dios. Romanos 9. ¿Quién eres tú? Dice el Señor. Es que está claro, hermano. ¿Quién eres tú? Para que alterques con Dios. ¿Quién eres tú? A mí me parece injusto que Dios escoja a unos y rechace a otros. Todos deberían tener el mismo derecho. No, es que si tuviéramos el mismo derecho, todos iríamos al infierno porque eso es lo que merecemos. Todos merecemos ir al infierno por causa de nuestro pecado. Por eso Dios, para salvar, tiene que escoger. Porque si Él ejecuta su justicia, ¿qué es lo justo? Para el pecador, ¿qué es lo justo? Ser castigado. Ahora, ¿por qué castiga a unos y a otros no?
porque a los otros les da misericordia. La misericordia no es democrática, la misericordia no es meritoria, no es meritocracia, es misericordia. No lo merecemos, sin embargo nos lo dio. La pregunta no debería ser, Señor, ¿y por qué tú salvas a unos y a otros no? La pregunta debería ser, Señor, ¿y por qué me salvaste a mí? Yo no lo merezco. Soy una rata, soy una cucaracha, merezco el infierno y enviaste a tu hijo a morir por mí. ¿Por qué? Esa debería ser la pregunta. No hacerle demandas a Dios que no deberíamos. Eso es un atrevimiento. Bueno, ¿y tú por qué no salvas a todo el mundo? ¿Quién eres tú? ¿Ya? Romanos 9 completo, por favor, para que lo entiendan, porque no tengo tiempo de leerlo todo. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Entonces, Dios no le pide consejos a nadie, hermanos. ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Él hace lo que quiere. ¿Suena duro? A nuestra alma honesta puede que no le guste, pero en realidad sucede lo que Dios quiere. Así uno declare, así uno decrete, así uno haga pactos, así uno le compre la conciencia al pastor con dinero, así uno haga procesiones y se quite los zapatos en Semana Santa y camine 5 kilómetros al sol. Él hace lo que Él quiere, tanto que nos morimos cuando Él dice, no cuando queremos. Yo quisiera morir de viejito. Resulta que saliendo de acá pasa un carro y lo vuelve a un camión y lo atropella y lo despedaza. Pero qué muerte tan horrible. Uno ni se, cuando uno se muere uno no se da cuenta. Lo golpeó el camión y quedó listo. Uno no sabe si fue horrible o no. La muerte es la muerte. Para los espectadores puede ser horrible, pero para quien muere, el que se muere un infarto, Él hace lo que Él quiere, no nos preguntan, porque Él es soberano sobre su creación. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. La semana pasada decíamos que nunca el hombre puede adorar a Dios como debe adorarlo, nunca. Por eso nosotros tenemos que procurar siempre, cada día ser más reverentes, más respetuosos en la adoración a Dios. ¿Por qué? Porque venimos de congregaciones donde el culto a Dios es una recocha, es un concierto, es un show, es para sentirnos cómodos, y venimos a la iglesia hoy y pensamos que esto es un cine, un teatro. No, venimos a rendirle culto a nuestro dueño y Señor. Pregunto yo, ¿algunos de ustedes, por ejemplo, si trabajan en una oficina, tienen un jefe, ¿sí? ¿Entraría a la oficina de su jefe bailando cuando su jefe lo llamara? ¿Entraría a la oficina de su jefe masticando chicle? Perdónenme la expresión, sacándose los mocos. ¿Se quedaría dormido cuando su jefe le esté hablando? El gerente de la empresa, por ejemplo. Ustedes trabajan en una empresa, no pagan por hacer publicidad, en Claro. Trabaja en Claro y usted es un agente de ventas, o sea, vendedor. Asesor comercial es la cuestión, asesor comercial, que lo llama el gerente de la sucursal que queda en la avenida Gran Colombia, diagonal a la Suzuki, en el Parque Simón Bolívar, frente al Parque Simón Bolívar. Lo llama, Juanito, te llama el gerente, quiere hablar contigo. ¿Cómo va? ¿Será que Juanito se va despeinado, arrugado, bostezando, y cuando el gerente le dice, por favor siga, siéntese, y se sienta, entonces le saca el chicle de la boca, lo pega debajo de la silla, empieza a ahogarse la nariz, se queda dormido cuando el jefe le está hablando, lleva al niño para que haga bulla y no deje hablar al jefe? ¿Será que sucede así? No, uno es lo más respetuoso de este mundo. Uno dice,
¿Puedo pasar, señor gerente? Y el gerente, siga, por favor, siéntese, necesito hablar con usted algo muy serio. Y uno se hace, se asusta. Uno se asusta porque cuando el jefe habla hay que prestar atención. Y el jefe le dice a uno, no, sí señor, claro, sí señor, ¿cómo no, señor? ¿Sí o no? Y sale de ese lugar como, por fin se cayó ese señor, voy a ir a ver el partido del Barcelona. Porque no, uno sale de la oficina que pensando en lo que le dijo el jefe, uy, no. O de la que me salvé, uy, no, gracias a Dios el jefe no era para nada malo. Pero no tenemos la misma lógica en la iglesia, no aplicamos la misma lógica a la adoración a Dios. Venimos a la iglesia a comer, a masticar chicle, nos lo sacamos, lo pegamos debajo de la silla. Al terminar el culto, cuando vamos a hacer la limpieza, encontramos envolturas de caramelos botadas en el suelo. En medio de la predicación hay ruido, teléfonos que suenan, gente levantándose de la silla. ¿Acaso Dios no merece la reverencia de su pueblo? Pero como alguien dijo, no hay nada más difícil que desarraigar un mal hábito. Porque venimos de una iglesia donde el culto era una recocha. El culto era para hacerme sentir bien. Si se va la luz, empezamos con una hoja a hacernos así. ¡Ay, qué calor, qué calor, qué calor! ¡Ay, está haciendo calor! Gracias por informarnos que no hay luz y que está haciendo calor. No nos habíamos dado cuenta. Si la NASA viniera, te llevaría, porque eres un genio. Descubriste que no hay luz y que hace calor. Ahora, repetir que no hay luz y que está haciendo calor no va a eliminar el hecho de que no hay luz y que está haciendo calor. Lo mejor que deberíamos hacer es prestar atención a la predicación. Porque por estar pensando que no hay luz y que está haciendo calor, nos estamos perdiendo la palabra y el mensaje de Dios. Y no nos estamos dando cuenta que estamos prestando el oído al susurro de Satanás, que está haciendo como la parábola del sembrador, robándose la semilla. Y cuando salimos del lugar, fue infructuosa nuestra asistencia al culto, porque nos la pasamos una hora pensando que no hay luz. No hay luz, no hay luz, no hay luz. Y yo tengo que conversar con personas y cuando no hay luz, adivinen qué hacen. Siguen trabajando. Si pueden hacer manualmente lo que hacen con luz, siguen trabajando. Por ejemplo, los que trabajan en confecciones, ¿qué fue la luz? Bueno, vamos a sentarnos, a echarnos aire. No, ¿qué hay para hacer? Bueno, hay que despeluzar, hay que hacer terminación, hay que endosenar los pantalones. Bueno, vamos a hacerlo, el mundo no se paraliza porque no hay luz. Sin embargo, los creyentes venimos a la iglesia y si no hay luz es como el acabose. Se acabó el mundo, no hay luz. Ni para qué presto atención a la predicación, tengo calor. No, mis queridos hermanos, ni el Líbano bastará para el sacrificio. El Líbano era una nación en la antigüedad, bueno, todavía existe, que se caracterizaba por la abundancia de cedros. Y lo que el autor está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, es que todo un país productor de árboles no alcanzaría para hacerle un sacrificio a Dios como Él lo merece. En la antigüedad se hacían los sacrificios, eran una ofrenda quemada. Pero para quemarla se utilizaba la leña. No existía el gas ni la gasolina, se utilizaba la leña para prender el fuego. El autor está diciendo, toda la leña que se pueda sacar de todos los bosques del Líbano no alcanzaría para hacerle un sacrificio a Dios. De manera que todo lo que tú y yo hagamos para honrar a Dios siempre va a ser insuficiente porque Él merece siempre mucho más. Díganme cuando somos negligentes en la adoración a Dios. Es pecado, es pecado. No quiero martillarlos con este asunto más. Vamos a continuar. Como nada son todas las naciones delante de Él y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A quién puede saber semejante a Dios?
¿O qué imagen le compondré? Dios está diciendo, ¿a quién me van a comparar ustedes? ¿Me van a rebajar a una imagen de talla, a un ídolo, a un muñeco hecho de yeso, de arcilla, de metal, así sea de oro? ¿Me van a comparar a eso? ¿Me vais a comparar con la imagen mental que tú tienes de Dios? Porque vienes de una iglesia donde Dios era tu sirviente, donde todo gira en torno al hombre. Dios es tu sirviente. Él existe para satisfacer tus necesidades. Como el genio de la lámpara. ¿Cómo es el genio de la lámpara? Llega a la frotar la lámpara, aparece el genio y dice: ¿qué desea mi Señor? Tienes 3 deseos. Pídeme lo que quieras y lo haré realidad. Y ese es el Dios que nos vendieron a nosotros. Pero ese Dios no es Dios, es un sirviente, es un esclavo. Se pone por debajo del hombre para servirlo. Y el hombre compra a ese Dios con sus buenas obras, con sus ofrendas, con sus diezmos. No. Dios dice: ¿a quién me vas a comparar tú? Yo estoy por encima de todas las cosas. No hay nada semejante a mí. Y nos describe el autor cómo se lleva a cabo la elaboración de un ídolo. El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le pone cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? Preguntas retóricas. ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? O sea, ustedes no entienden. Es que nadie les enseñó, nadie les explicó que hay un Dios. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Él es más grande que el planeta en el que vivimos, porque Él lo creó. Y esto también nos habla siglos antes de que Galileo dijera que la tierra era redonda, que la tierra es redonda. Y lo dice en el libro de Isaías. La iglesia romana durante siglos defendió el terraplanismo. La tierra es plana. Y Galileo Galilei dijo: no, es redonda. Adivinen qué hizo Roma. Lo asesinó. Porque iba en contra del dogma de la iglesia, el dogma católico. Bueno, la iglesia no, el dogma católico romano. No, la iglesia, la tierra es plana. Galileo dijo: no, acá están las pruebas de que la tierra es una circunferencia. Lo asesinaron. Pero la Biblia ya lo decía: está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, o sea, como insectos. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. ¿Este Dios no es grande acaso? Es un Dios grande, poderoso. Allí vemos el poder de Dios, su omnipresencia. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra los hace como cosa vana. Su soberanía, su poder. No hay hombre que se levante contra Dios y pueda prevalecer. Lo que sucede porque Dios así lo quiere. Entonces están los creyentes: no, pero vamos a votar por el mundo, y el mundo tiene que ganar. Ahora sí, yo creo. ¿Qué pasó? Pues no ganó. Ya. Ay, ustedes se avisan ni el uno ni el otro, hermano. Lo que tenemos que hacer como creyentes es decir: está el que ellos quieren. Punto. Pensar de la manera nos va a hacer infelices. No, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios quiera. Hasta que Dios quiera. Y cuando Dios quiera, ¡pum!, para abajo, como los emperadores romanos. El imperio más grande de la historia, que aplastó reyes, naciones, y cayó. Y no lo destruyó una nación más grande y poderosa. ¿Sabe qué lo destruyó? La inmoralidad. El pecado fue lo que hizo que Roma cayera. Lo dice San Agustín en uno de sus libros. Fue el pecado el que destruyó el imperio romano. Dios dijo: hasta aquí.
Y ese día Roma dejó de ser un imperio. El día que Dios quiera, pone otro gobernante. Pero si Dios quiere, nos vamos a morir nosotros y seguirá el mismo gobierno. Porque Él es el que pone reyes y quita reyes. Eso no quiere decir que uno tenga que ser indolente ante la injusticia, pero tampoco amargarse, frustrarse, porque no, pero a mí me duele lo que está pasando en Colombia, pero ese señor está porque Dios lo quiso poner allí. Y por el pecado de la gente, porque es que hay que tener el entendimiento muy nublado por el pecado para apoyar esas ideas, ¿no? Al fin y al cabo, las personas tienen los gobernadores que se merecen. Porque acá en Venezuela, cuando estaban regalando la plata, nadie decía nada. Nadie decía nada. Ahora sí dicen. Una vez decía yo a una hermana, pero usted ¿por qué va a hacer eso? Y decía, porque me van a dar una casa. Y yo le decía, ¿usted prefiere vivir en una casa y pobre toda la vida, desempleado? Y decía, sí, no me interesa. ¿Saben dónde está hoy? En España, que fue el país. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Cuando tanqueaban acá para ir a vender la gasolina al otro lado, nadie decía nada porque la gasolina era regalada, era más cara una botella de agua que un litro de gasolina. Nadie decía nada, nadie se quejaba. No, sí, como nos tienen de bien, uy, sí, ahora nos quejamos. Porque nuestro corazón está lleno de corrupción. Nos inclinamos hacia el que nos dé algo, no importa los principios, los ideales, no importa. Nos dan algo, ahí estamos. Gente que vende el voto en Colombia por 100.000 pesos, por una camiseta de un almuerzo, lo venden, y se cruzan el puente, se cruzan el río, perdón. ¿Quién puso a ese señor ahí? La corrupción del hombre, pero por decreto de Dios. Porque no sucede nada que Dios no ordene. Entonces, Dios es poderoso, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué puede dar semejante? O me compararé, dice el santo, y decíamos la semana pasada que pues el Señor ya nos está repitiendo, nos está diciendo la misma pregunta que ya lo hizo en el versículo 18. Algo nos quiere decir. Él sabe que nuestro corazón siempre está inclinado a la idolatría. No, yo no soy idólatra, yo no tengo muñecos. Hermano, no se necesita un muñeco. Una imagen errónea de Dios es un ídolo. Cuando estábamos en la otra iglesia, adorábamos a un ídolo, no al Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque ese Dios no era soberano. Ese Dios no era todopoderoso, porque yo lo limitaba por mi libre albedrío. Hasta aquí llegas tú, Señor. Yo no quiero. Ay, ¿en serio? Era una caricatura de Dios. Estamos rebajando al Dios de la Biblia a un simple ser humano. Y dijo el apóstol, yo me levanto y tomo cafecito con Jesús. ¿En serio? Y el Señor dice en su palabra, ¿de verdad crees que yo sería como tú? O sea, ¿ustedes creen que uno se puede sentar en la misma mesa de Dios? No, pero la Biblia dice que la mesa está servida. Hermano, eso es una figura literaria. Nos está hablando de la comunión de Dios con el hombre, pero nunca el hombre va a poder estar al nivel de Dios, ni en la eternidad, hermano. Cuando todo esto acabe y vayamos a la presencia de Dios por toda la eternidad, jamás, oído, jamás vamos a ser como Dios. Nunca. Pero la Biblia dice que nosotros somos coherederos juntamente con Cristo y que estamos sentados en los lugares celestiales y que Jesús es nuestro hermano mayor. Claro que nuestro hermano mayor, por adopción. Somos coherederos por adopción, por gracia y misericordia.
pero Jesús siempre va a ser Dios. Y nosotros vamos a ser hijos de Dios por gracia, adoptados. No hay nadie como Dios. ¿A quién pues me parece semejante? Me compararé, dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó todas estas cosas. La revelación general. Levantad vuestros ojos. Salgamos a la calle, hermano, y miremos la creación. Mirémonos en el espejo. ¿Quién hizo todas estas cosas? Él saca y cuenta a su ejército, habla de las estrellas, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Más atributos de Dios, su grandeza, su fuerza, su poderío, su soberanía. El poder de su dominio es la soberanía de Dios. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. ¿Tú crees que Dios no está al tanto de quién eres tú? De tu pecado. ¿Tú crees que Dios no sabe cuáles son tus pensamientos, tus maquinaciones? ¿Tú crees que cuando estás solo en casa Dios no sabe lo que estás haciendo? ¿Que Dios no te ve cuando estás encerrado en tu cuarto frente al computador o con el teléfono en tus manos? ¿Tú crees que Dios no sabe? Él todo lo sabe. Él es omnisciente, omnipresente. Él está ahí donde tú estás y está viendo lo que tú y yo hacemos en la soledad. Nadie me ve. Y después vengo a la iglesia, aleluya, hermano, gloria a Dios. No, pero Él sabe quién eres tú en lo secreto. Él sabe quién eres tú en tu casa, con tus hijos, con tu esposa, con tus padres, con tus hermanos, con tu esposo. Él sabe si vienes acá solamente a aparentar ser creyente 2 horas a la semana, o si realmente tu vida gira en torno a Él, porque Él es el soberano, el santo, el Dios creador. Él lo sabe. ¿Tú crees que tu vida está escondida de Dios? Por otra parte, ¿tú crees que Dios no conoce tus luchas, tus debilidades, tus problemas? ¿Tú crees que Dios no está al tanto de tus enfermedades? ¿Tú crees que Dios no está al tanto de tus pruebas, de las tentaciones que te asedian, de tus necesidades? Él lo sabe. Él lo sabe. Por eso nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, no os afanéis, confía en Dios. Él sabe de qué cosas tenés necesidad antes que le pidáis. Eso por un lado nos señala y nos llama a vivir en santidad delante de Dios, pero también nos llama a confiar en Él. Él sabe. A veces le repetimos a Dios como si Él no supiera. Señor, estoy enfermo, Señor, estoy enfermo. Él ya lo sabe. Busca primeramente el reino de Dios y estas cosas te serán añadidas. Continuemos. Vamos a dejar hasta ahí. Vamos a dejar hasta ahí por hoy. La semana entrante continuamos. Pues como no hay luz, pues ni para qué paso las diapositivas. Ahí están, después las miramos. ¿Cómo podemos conocer a Dios? A través de la Escritura, en los atributos que Él ha revelado en la Escritura. No hay manera de conocer a Dios. Por ahí dijo un pseudo predicador que no necesitaba leer la Biblia para conocer a Dios. Su nombre empieza por Dante y termina con Eve. Si ustedes lo escuchan, si le gusta, terrible. ¡Huya! ¡Corra! Es puro veneno. No, pero habla de Dios, habla bonito. Y es que ustedes, ¿quién le dijo que Satanás se viste como el chupacabras? La Biblia dice, Satanás se viste como ángel de luz. Y por esa razón sus ministros también se visten como ministros del Señor, como ministros del Evangelio, pero son siervos de Satanás. Predican un Evangelio centrado en el hombre, pero el Evangelio está centrado en Dios. Dios es el centro del universo, el centro de la vida, el centro de la religión, debe ser el centro también de nuestras vidas. Un hombre que afirme que no necesita la Biblia para conocer a Dios, como dice el profeta Isaías, no
le ha amanecido. No le ha amanecido. Está dormido, está perdido. Amén. Vamos a dejar hasta ahí. Vamos a orar. Sublime gracia del Señor.